7:34 de la mañana y vamos de inmediato con el comentario del más conspicuo, del rumbo para el mundo. Hasta en Suiza anda ese hombre, el señor Elvin Castillo. Gracias, Danir, y gracias a toda la gente que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7:34. Miren, a propósito de todo este tema, que es un tema que hay que seguirlo comentando, hablando, por la importancia que reviste y sobre todo por los retos que encaramos, no como país, sino como planeta, con relación a todo esto del cambio climático. El presidente dio algunos datos ayer en esa rueda de prensa sobre el cambio climático que yo quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, él decía que hemos visto en los meses recientes inundaciones en distintas partes del mundo que son inundaciones atípicas. Por ejemplo, en Nueva York, en septiembre, hubo unas inundaciones que mucha gente duró hasta 3 días para poder volver a sus labores y a sus trabajos, de la cantidad de agua que cayó en Nueva York. Y en ese momento, en septiembre, en Nueva York cayeron 306 milímetros de lluvia concentrada en un espacio de horas. En noviembre del año pasado, que cuando se hicieron todas las inundaciones en el país, cayeron 263 milímetros de agua. ¿Ustedes saben cuántos cayeron el sábado? 423 milímetros de agua, 431, casi el doble de la cantidad de agua que cayó el año pasado. De ahí la cantidad de desastres y víctimas que ha provocado todo esto. Pero también el presidente hablaba de que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, le hizo unas proyecciones al gobierno y se las presentó, de que los gastos que tendría que afrontar el gobierno por el tema de fenómenos atmosféricos y de todo esto del cambio climático se aproximaba al 2% del BIP, a 2% del PIB, que son aproximadamente 120 mil millones de pesos. El presidente decía que cuando el BID le presentó eso, él hasta dudó. Dijo, yo creo que ustedes se están yendo un poco lejos en esas proyecciones, pero que ahora, al ver los desastres del año pasado y lo que acaba de pasar ahora, él no sabe si el BID hasta corto se quedó. Eso quiere decir que para una economía como la nuestra, afrontar la reconstrucción, ayudar a los productores, la infraestructura afectada, más o menos se estima que entre los dos fenómenos de los últimos 2 años, más otros fenómenos atmosféricos que ha habido, como tormentas y todo eso, eso le va a costar al país un 2% del PIB, señores. Estamos hablando de casi 120 mil millones de pesos. Eso a una economía como para una economía como esta es devastador. O sea, una economía como esta no tiene la capacidad de recuperarse de tantos fenómenos sucesivos de la magnitud de lo que están ocurriendo. Y evidentemente llegará un momento, porque esto lo que se proyecta es que va a ser cada vez peor. Cada vez las lluvias serán peores, las inundaciones serán peores. Entonces, ¿cómo? Y es una pregunta que a uno le surge. ¿Cómo afrontamos desde el punto de vista de la prevención, de la capacidad de respuesta, pero desde el punto de vista económico, este asunto? Entonces, yo he pensado, digo, pero está bien, vamos a ver algo. ¿Quiénes son a nivel global los mayores responsables de este desastre ambiental que nosotros estamos todos enfrentando? Evidentemente que los países que tienen mayores niveles de industrialización, los países desarrollados, los países grandes, China, Estados Unidos, Alemania, Francia, esos son los principales países que más han contaminado y aportado y emitido gases para llevar el planeta al punto en el que está hoy. Entonces yo digo y hago la propuesta al presidente, a la Cancillería de este país y a todo el que me esté escuchando en cualquier rincón del mundo que sea parte de un país pequeño como el nuestro,
que debe comenzar a orquestarse un movimiento global de los países en vía de desarrollo, de los países pequeños en todo el planeta, para llevar de manera colectiva una petición a la ONU de que se genere un fondo global encabezado por esas grandes naciones, pero un fondo real, no como ellos lo están haciendo, que son de que, no. Ustedes han sido los que han provocado este problema. Bueno, pues entonces hagan un fondo que sirva como una especie de seguro en una bolsa, que hayan ahí, por ejemplo, 50,000 millones de dólares que no se toquen, para que en el momento que hayan catástrofes como esta en República Dominicana, entonces se pueda ir a ese fondo y decir, miren, denme 50,000 millones de pesos dominicanos para yo paliar este asunto. Para cuando hay una catástrofe de este tipo en Panamá, en Costa Rica, en cualquier lugar del mundo, entonces haya un fondo que sea una especie de seguro global, vamos a decir de alguna manera, para que los países con economías como la nuestra puedan tener al menos el alivio de que cuando un asunto como este nos sorprenda, nosotros no estamos rompiéndonos la cabeza para buscar el dinero de poder volver a la normalidad, por lo menos. Y digo esto, el presidente ayer anunciaba que se va a crear un fondo en el país para cambio climático. El presidente hablaba de que el Estado Dominicano va a poner una parte del dinero para ese fondo inicial y que unos organismos internacionales, que ahorita vamos a hablar con el señor Maspuig sobre eso, han hecho unos aportes también para ese fondo inicial. Ahora, de lo que a mí se me habló allí, no es de lo que yo estoy hablando, porque el señor Puig, que nos va a explicar ahorita, habló de que una coalición de países encabezado por la India ha hecho unos aportes, sobre todo en República Dominicana, de 1.5 millones de dólares inicialmente, pero no es de recurso líquido, es de unos aportes para crear unos mecanismos de detección temprana de fenómenos, que eso es importante. Ahora, de lo que yo le estoy hablando a ustedes es que los países industrializados, desarrollados, las potencias del planeta, que son los que han provocado este problema en mayor medida, tienen que desembolsar un billete y poner un fondo ahí global de 100,000 millones de dólares. Entonces, cuando República Dominicana tenga una catástrofe como esta, pueda ir a ese fondo y decir, mándenme 1,000 millones de dólares para yo paliar este asunto, porque ellos son los responsables mayores. Pero debe haber una presión global de los países pequeños para llevar una instancia de este tipo a la ONU. Porque es que si no, no es verdad que las economías de estos países van a poder soportar la recurrencia y la periodicidad con la que estos fenómenos nos están golpeando. Y evidentemente, y paralelamente a eso, hay que hacer otros esfuerzos para tratar de que el planeta se vuelva más verde, menos contaminante, que entre todos podamos tratar de revertir lo que está pasando con el cambio climático. Pero eso es otro asunto paralelo a lo que yo le estoy diciendo. Ya hay un problema y nos está golpeando. Entonces yo quiero traer la propuesta de que se haga eso, que se haga una especie de bloque global entre los países pequeños, que somos los más vulnerables a estos impactos y a estos fenómenos, porque también oye el otro tema. Esos países grandes, que son las economías más grandes del mundo, que son los que más han contaminado, también sufren los embates del cambio climático y de estos fenómenos, pero la economía de ellos tiene una mayor capacidad de respuesta que la de nosotros. Entonces, por eso quiero dejar esa propuesta, a ver si de alguna manera alguien la escucha y quizás inicia unos movimientos en esa dirección. Yo sé que es difícil tú lograr una cohesión global de países para llevar una propuesta o una moción como esta, pero al menos puede iniciarse un asunto regional e ir haciendo vínculos, CARICOM, CELAC, buscar la manera, porque definitivamente, insisto, aunque el presidente ha anunciado un fondo que se va a crear para enfrentar los efectos del cambio climático en el país, la economía dominicana no es verdad que tiene la capacidad ni la fortaleza para responder a embates tan recurrentes y que generen las cantidades de pérdidas que se están produciendo en el país.